Autoridades na Colômbia continuam com a investigação tocante a morto de jovem porto-riqueño Christopher Rodríguez León, que faleceu depois de um procedimento estético na Cúcuta. Mientras o caso ainda está em investigação, a família da vítima espera que o processo de identificação oficial de corpo quede completado para facilitar a repatriação de seu resto na Puerto Rico. Debido a freezer a danha na funerária, a autoridade colombiana ha decidido dar a jovem porto-riqueño de Santana na Cúcuta, que está fazendo a recuperação de corpo de Christopher mais difícil. Nosso colega de Guapa TV, Luisa Benítez, tiene historia. La muerte del joven boricua Christopher Rodríguez León durante un procedimiento estético en Cúcuta, Colombia, continúa siendo investigada por las autoridades para esclarecer las causas de su fallecimiento. Ya nos encontramos desde el punto de vista investigativo, recolectando una serie de elementos que van a coayudar a la investigación de la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar las causas de tiempo y modo en que se presentó la muerte de Christopher. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia confirmó que hace unas semanas atrás su sede en Cúcuta confrontó problemas con los congeladores donde se conservan los cadáveres, por ende acudieron ante un juez para que les brindara la orden de enterrar no tan solo a Christopher, sino que a un sinnúmero de personas fallecidas para evitar una crisis de salud pública. Lo que estoy entendiendo yo de la manifestación del instituto es que las neveras del instituto fallaron. Entonces, los cuerpos que están almacenados allí sin identificar son motivo de solicitar por salubridad que sean inhumados. Carlos, acá en Puerto Rico está pues prácticamente el país impactado de cómo se entierra un cuerpo que ni tan siquiera ha sido identificado. ¿Esto es usual en Colombia o hubo algún tipo de negligencia? Ya estoy por medio de los investigadores de mi firma, estamos haciendo los requerimientos pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se indague, que se entreviste y que se traiga a referencia el procedimiento y protocolo realizado para establecer si o no hubo fallas en dicho manejo del cuerpo. Ahora se espera que se complete el proceso de identificación oficial de Christopher para lograr exhumar el cuerpo del cementerio central de Cúcuta y realizar la repatriación de sus restos. Que una vez obtengamos el perfil genético de la madre y que compaginen un 99.9% con la identidad de Christopher, hacer los trámites jurídicos a que hay lugar por medio de los jueces de Colombia para que autoricen la exhumación del cuerpo. El Departamento de Estado de Puerto Rico aseguró que estará a través del personal de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores apoyando a la familia del joven ponceño y coordinarán la asistencia correspondiente con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Mientras tanto, contactamos al cirujano plástico que operó a Christopher y este aseguró que por tratarse de un asunto que se encuentra bajo investigación, estaría refiriéndonos a sus abogados y aún continuamos a la espera de la comunicación. Luisa Benítez, Noticentro. Y una acción histórica contra narcotráfico internacional ha quedado registrada en El Salvador después que la Marina Nacional ha confiscado un total de 6,68 toneladas de cocaína durante 2 operaciones separadas en agua internacional del Océano Pacífico. El operativo realizado el 18 de junio ha resultado en captura de 6 sospechosos, entre ellos 4 ciudadanos colombianos y 2 ecuatorianos que estaban transportando droga en 2 embarcaciones tipo Low Profile Vessel, frecuentemente usadas por la organización criminal. Según autoridades salvadoreñas, ha calculado el cargamento de un valor de aproximadamente $167 millones, convirtiéndose en el cargamento más grande de cocaína que quedó confiscado en la historia de El Salvador durante una sola operación. Con la acción aquí, El Salvador ha acumulado más de 3 toneladas de cocaína confiscada durante 2026, fortaleciendo su posición de lucha regional contra crimen organizado y narcotráfico internacional. Aldrich Werleman, Telenoticia.